Y dice la santa palabra de nuestro buen Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, una vez más, Señor, te agradezco la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Porque una vez más podemos sentarnos, no frente a un predicador, no frente a hermanos que dirigen, sino que nos das el privilegio de sentarnos enfrente de tu palabra. Por eso úsala, Señor. Permite que nuestros corazones, Padre amado, sean más y más sensibles, Señor. Padre amado, así como te rogó mi hermano Daniel, también te lo imploro, Señor. Háblanos a través de tu palabra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre amado, ayúdame, Señor, en todas mis debilidades, en todo lo que tengo, Señor, para poder servir a mis hermanos con temor y temblor en este día del Señor. Padre amado, gracias. Gracias por traerme a este lugar que ha bendecido tanto mi vida y tanto mi corazón, Señor. Te alabo, Padre, por ello. Te alabo por tu iglesia, Señor, porque tú nos uniste. Tú nos trajiste en comunión para que andemos así, Señor. Gracias, Dios. Gracias por salvarnos, pero gracias por incluirnos en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el doctor R.C. Sproul o R.C. Sproul dijo una vez: cuando la luz llega, las tinieblas no pueden resistir su presencia. Cuando la luz llega, las tinieblas no pueden resistir su presencia. Y yo creo que es verdad. Como bien lo ilustraba nuestro hermano al principio, cuando nosotros estamos en un lugar que está oscuro y encendemos una luz, las tinieblas se disipan. Esa oscuridad desaparece. Y así, hermanos, debe ser la vida de todos aquellos en quienes Dios viene a habitar. Esas tinieblas deben desaparecer, pues no pueden resistir a la luz gloriosa de ese grande Dios que cantamos hace poco. Sin embargo, mis hermanos, aunque digamos que somos creyentes y aunque digamos que somos luz, miren, muchas veces, hermanos, nuestras vidas pueden reflejar otra cosa. Muchas veces nuestras vidas no reflejan esa luz que nosotros decimos y que la Escritura dice que somos nosotros. Aquí en esta porción que vamos a estar predicando hoy, Juan, mis hermanos, coloca varias afirmaciones que decía la audiencia original. Cosas que ellos argumentaban y decían de sí mismos. Incluso el mismo Juan también se incluye en ello. Pero esas afirmaciones que Juan y esa iglesia podían decir, siempre la va a contrastar con sus vidas. Siempre la va a contrastar con cómo llevaban ellos sus vidas. Hermanos,
Si hoy Dios contrastara nuestras vidas con lo que nosotros decimos que somos, ¿cómo saldríamos nosotros en esa evaluación? Verdaderamente, hermanos, nuestras tinieblas se han disipado con la gloriosa luz del Señor Jesucristo. Hermanos, con eso en sus mentes y en sus corazones, yo les presento mi argumento en esta mañana. Y mi argumento es el siguiente: si andas en luz, tienes comunión fraternal y confiesas tu pecado. Si andas en luz, amado hermano, tienes comunión fraternal y confiesas tu pecado. Y espero con la ayuda del Espíritu Santo mostrar esta verdad a la luz de 6 proposiciones que hace Juan en este pasaje. ¿Sí? No se asuste, son 6 puntos, sí, son 6 puntos, pero no se asuste. Si ustedes ven que son las 8:30 y no hemos ido, pero no, por favor. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que Dios es luz y no tiene tinieblas. Versículo 5. 2. Si andas en luz, no andas en tinieblas. Versículo 6. 3, o en tercer lugar, si andamos en luz, hay comunión fraternal y limpieza de pecados. Versículo 7. En cuarto lugar, veremos que si andamos en luz, no nos autoengañamos con el pecado. Versículo 8. Quinto, si andamos en luz, confesamos nuestros pecados. Y en último lugar, si andamos en luz, no llamamos a Dios mentiroso. Y antes de desarrollar todo el tema, quisiera que podamos mirar algo importante, y es que todas las declaraciones que estamos viendo aquí van a estar condicionadas por la primera. Es decir, todo lo que vamos a desarrollar se va a desprender de la primera proposición que hace Juan, y es que Dios es luz. Todo va a estar conectado a eso. Y eso es importante, hermano, que mientras lo desarrollamos con la ayuda del Espíritu Santo, usted lo tenga en cuenta. Que lo tenga en cuenta. Espero en el Señor que lo podamos mirar y ver cómo no andamos en luz por hacerlo. No confesamos los pecados por confesarlos, por moral, por ser alguien bueno. No, está arraigado a que hemos sido unidos a un Dios de luz. Así que espero en el Señor que podamos mirar esas verdades y compartirlas juntos. Así que vamos entonces a la primera declaración del versículo 5. Y es que Dios es luz y no tiene tinieblas. Hermanos, Juan comienza esta carta admitiendo que él transmitió un mensaje a los discípulos del cual él fue un testigo fiel. Y usted lo puede ver ahí en sus Biblias, en el versículo 1 y versículo 2 de esta carta, de este capítulo 1. Él comienza hablando y mostrando formas en las que él fue un testigo y da la fidelidad de que ese mensaje que él escuchó, que él presenció, ese es un mensaje fiel y que él va a transmitir. Y aquí en el versículo 5, lo que él menciona es cuál es ese mensaje que ya él ha testificado. Y lo que él nos dice en el versículo 5, que el mensaje que él ha escuchado desde siempre y desde que tuvo con nuestro buen Señor Jesucristo es el siguiente: Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay tinieblas en él. Juan, hermanos, está testificando que Dios es la luz misma y que es imposible de ninguna manera que en Dios existan tinieblas o que Él pueda compaginar con ello. No hay relación alguna con las tinieblas. El mensaje de Juan, hermanos, puede aludir o parece aludir a esa pureza de Dios, sí, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. La razón de comenzar prácticamente esta carta diciendo esta verdad
puede encontrarse en una circunstancia que estaba pasando la iglesia que recibió esa carta. Y era que esa iglesia, hermanos, se habían infiltrado un grupo de herejes llamados gnósticos. Y ellos separaban, hermanos, la vida espiritual o el área espiritual de nuestros cuerpos. Para ellos, el espíritu o el alma era lo bueno y el cuerpo y lo material era lo malo. Era todo aquello que era oscuridad. Entonces, si esa era verdad, ellos llegaban a una conclusión. Y la conclusión era que entonces Jesucristo no pudo venir en carne, porque ¿cómo va a venir Él a hacer algo malo? ¿Cómo se va a encarnar? Esa era su lógica. Pero es obvio, mis hermanos, que estaban totalmente errados. Porque ya vemos, hermanos, que Juan, en ese versículo 1 y 2, donde él comienza en esta carta, algo que él testifica es que Cristo sí se encarnó y vivió entre nosotros. Eso es una de las verdades cardinales del Evangelio, que nosotros no podemos negociar. Y Juan está refutando y hablando a estos hermanos. Además de eso, en el versículo 3 y 4 de ese pasaje que nosotros estamos estudiando, de ese capítulo que estamos estudiando hoy, vemos que su venida trajo la comunión entre los creyentes, pero también trajo la comunión entre Dios y los hombres. Es decir, si Cristo Jesús no se fuese encarnado, no podríamos tener comunión con Dios. Pero tampoco podríamos tener la comunión que nosotros tenemos entre nosotros. Y eso es lo que él está afirmando. De hecho, él comunica ese mensaje para que el gozo que ellos tenían y que se le había impartido fuera un gozo completo, que recordaran la verdad de la encarnación. Entonces, mis hermanos, podemos ver que esta declaración de que Dios es luz es sumamente importante para su audiencia original. En Dios no hay nada de tinieblas, y eso debió aclarar todas las dudas de la audiencia original. Esa luz perfecta que es Dios vino a este mundo sin ningún tipo de tinieblas. Es nuestro Señor Jesucristo quien se encarnó y estuvo aquí, mis amados, y lo que Juan está diciendo en gran parte y a través de la carta, eso no tiene nada de malo. Es más, eso es lo más bueno que ha existido en el mundo. Que el Dios del cielo se humilló y se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Cristo es la prueba viviente de que la luz de Dios en Cristo nos trajo comunión con Él y también comunión entre nosotros. Él es esa prueba. Entonces esa declaración es una parte firme en la cual los creyentes entonces tienen que considerar, esos creyentes tenían que considerar, y nosotros también tenemos que considerar cuando cualquier cosa similar se quiera levantar entre nosotros. Pero ¿cómo esta declaración de que Dios es luz se relaciona con los hijos de Dios? Eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto, y como ya les dije, al resto de todos. No lo olviden. En segundo lugar, entonces, si andas en luz, ahora ya tiene que ver con nosotros, no andas en tinieblas. Versículo 6. Este punto, hermano, parece obvio, ¿verdad? Uno a veces, los predicadores solemos hacer a veces esas cosas. Si andas en luz, no andas en tinieblas. Interesantísimo. Pero permítanme, hermano, por favor, desarrollar eso. Hermanos, Juan aclara en el versículo 6 que si nosotros decimos tener comunión con Él, es decir, si decimos tener comunión con el Dios que es luz, entonces nosotros, disculpen, andamos en tinieblas. Eso significa dos cosas. Uno, que somos mentirosos y que no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero aún andamos en tinieblas, lo que Él está diciendo, eres un mentiroso y tú no practicas la verdad. Ahora, para entender eso, hermanos, debemos ver el significado de lo que allí
se refiere a comunión con Dios. ¿Qué quiere decir Dios con que tenemos comunión con Él? En ese texto. Comunión allí es la palabra koinonía, que es una palabra que a muchos evangélicos les encanta. Pero créanme, después que preparé este sermón, yo no veo la koinonía igual. Dios nos ayude a vivir en verdadera koinonía. Hermano, koinonía, que es la palabra que se traduce aquí como comunión, significa lo que es compartido en común, lo que compartimos en común entre varios. Es un compañerismo espiritual. Koinonía se puede dejar en concreto como compañerismo, si lo podemos mirar de esa manera. Algunos autores, hermanos, ven que a la luz de lo que Juan enseña en el Nuevo Testamento, tener comunión con Dios va mucho más allá. Y es como si es compartir la mente de Dios y de Cristo y las bendiciones que de ello se derivan. Eso es tener comunión con Él. Hermanos, decir que tenemos comunión con el Dios de luz es afirmar que compartimos su mente y que compartimos sus beneficios. Eso es koinonía con Dios. Y eso es mucho más profundo de la ligereza con que a veces nosotros nos identificamos a decir que tenemos koinonía. ¿Cómo puede entonces, hermanos? Y ahí está lo que habla Juan. ¿Cómo puede una persona compartir la mente con Dios y al mismo tiempo andar en tinieblas? No puede. No puede, mis hermanos. Su relación de compartir la mente con el Dios 3 veces santo tiene que hacer que las tinieblas no puedan resistir a eso. No pueden resistir a esa luz gloriosa de Dios. Si Dios es luz, su mente es luz. Por eso, mis hermanos, eso es imposible, según lo que dice Juan. Nuestra unión a Dios hace que su luz disipe todas nuestras tinieblas. Pero evidentemente surge la otra pregunta. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Verdad? ¿Qué es andar entonces en tinieblas? Bueno, hermanos, en primer lugar tengo que decirles que andar en tinieblas no significa no cometer pecado. Andar en tinieblas, Juan no está diciendo que es una persona que comete pecado, que si comete pecado entonces andas en tinieblas. No, eso no es lo que Juan está diciendo. Porque en este mismo pasaje, en el versículo 8 y en el versículo 9, como ya ustedes vieron, hay una declaración que hace Juan y hacían ellos mismos, involucrándose Juan, quiero decir, y él dice, si decimos que no hemos pecado, entonces somos mentirosos. Entonces, andar en tinieblas para Juan no significa que tú no peques. Tú pecas y yo peco. Juan no está dudando de eso. Así que andar en tinieblas, hermano, no significa eso. Para Juan, andar en tinieblas es más una característica de una persona. Es algo que se evidencia, es algo que está palpable a los ojos de una iglesia, a los ojos de una familia. Se mira eso, es una característica. Y nosotros podemos mirar, hermanos, en el contexto de esta carta, para poder mirar un poco más cómo Juan desarrolla ese tema. ¿Qué significa para Juan andar en tinieblas entonces? Y básicamente, cuando miramos la carta, para Juan significan 2 cosas. 1, no tener comunión con tus hermanos. Y 2, no confesar tus pecados. Eso, para Juan, es andar en tinieblas. Cuando tú no tienes ninguna comunión, ningún compañerismo con aquellos que Dios ha salvado. O cuando tú no confiesas tu pecado delante del trono de la gracia. Hermanos, si van conmigo un momento, por favor, allí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11, vamos a poder mirar cómo Juan vuelve a usar la expresión tinieblas y a qué se refiere. Voy a leer desde el versículo 8, mis hermanos.
Juan 2, primera de Juan 2, del 8 al 11. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, para Juan, esta iglesia decía con su boca tener comunión con Dios, pero sus hechos mostraban que más bien aborrecían a aquellos entre los cuales se encontraban. Claro que amamos a Dios, claro que conocemos a Dios, claro que somos creyentes, pero con sus actos estaban demostrando otra cosa. Y Juan está contrastando una cosa con la otra y está diciendo, eso no es amor, eso es aborrecer a tu hermano. Y si aborreces a tu hermano, todavía estás en tinieblas. Eso era una señal clara, mis hermanos. Y aquí la palabra aborrecer parece una palabra muy fuerte y a nosotros puede ser difícil de mirarla desde nuestro punto de vista occidental. Aquí la palabra aborrecer, lo que significa, hermanos, es amar menos a alguien. Amar menos a alguien. Es despreciarlo. Hermanos, es mostrar desinterés por esa persona. Eso significa aborrecer para Juan. Cuando tú menosprecias a tu hermano, cuando no le amas como debes amarlo, sino que lo amas menos de lo que debes hacerlo. Y el tema, Juan lo vuelve a tocar, porque Juan escribe de esa manera en su carta, hermanos. Es una escritura cíclica. Es donde se toma un tema, él lo abandona, pero más adelante en la carta, él vuelve a tomar el tema, pero va a dar más información y lo va a desarrollar y lo va a ampliar. Por eso les animo a los que lean Juan, lean todo en la carta cuando lean algún tema de Juan, porque eso es importante. Pero en capítulo 3, versículos del 14 al 17, también, hermanos, vemos la idea de que el que no ama y no sirve a su hermano con sus bienes, mientras tenga oportunidad para hacerlo, ahora Juan agrega otra cosa y dice que es un homicida y no ha nacido de nuevo. Entonces el tema del amor fraternal para Juan no es un tema que está secundario en esta carta, es un tema muy importante. Hermano, para un oriental, para alguien del Medio Oriente, o se amaba a alguien o se odiaba a alguien. Eran así un poco pasionales, si lo podemos mirar bajo nuestra óptica. Pero el equivalente a eso, hermanos, para nosotros es que podemos ser homicidas con tan solo amar menos o mostrar algún tipo de indiferencia por cualquiera de aquellos que Cristo salvó en la cruz del Calvario. Podemos ser nosotros esos. Hermanos, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no nos importa o no amamos como Dios quiere a sus hijos, estamos en tinieblas y no somos más que unos mentirosos que no practican la verdad. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y es tan cierto, hermanos, que esa verdad se reafirma en el siguiente punto. Y eso nos lleva a la tercera declaración del versículo 7. Y es que si andamos en luz, como decimos que estamos, entonces tenemos que tener comunión fraternal y limpieza de pecados. Hermanos, vemos que el versículo 7 comienza con un pero. Y eso denota contraste entre lo que él acaba de decir y lo que va a decir. Entonces, pero si andamos en luz, como Dios está en luz. Es decir, contrario a andar en tinieblas, es lo que acaba de decir en el versículo 6. Pero si andamos en luz, hermanos, tal cual como Él es luz,
O si vivimos como Dios mismo, que es luz, ¿qué es lo que va a suceder en el creyente? ¿Qué debe pasar en nosotros cuando andamos en luz entonces? Cuando no estamos en tinieblas, sino que andamos en luz. Una vez más, Juan nos refleja la misma verdad. Tenemos comunión unos con otros. Esto es lo que nos dice Juan. Entonces, el contexto de la carta me está hablando de eso, y el mismo pasaje me está afirmando que lo contrario de andar en tinieblas, entonces andar en luz. Y andar en luz para Juan no es otra cosa que tener comunión unos con otros. ¿Ven el contraste? Hermanos, las tinieblas entonces, en este sentido, es aborrecer a tu hermano, verlo insignificante, como alguien que debe ser amado menos que Dios quizá. Pero andar en luz es tener comunión íntima con Él. Y aquí, hermanos, la palabra comunión que se usa en el versículo 7 también es koinonía. También es compañerismo espiritual entre nosotros. El que anda en luz comparte no solo con Dios su mente, sino que también con todos los creyentes en todo el mundo. Y no solo su mente, sino todos sus beneficios. Eso es lo que Él está diciéndonos. Amados, Dios está enseñando a través de Juan que la comunión con Dios, sin comunión con los hijos de Dios, es andar en tinieblas. Comunión con Dios sin la comunión con tus hermanos es andar en tinieblas y no practicar la verdad. Es ser un mentiroso, mis hermanos. Andar en luz entonces, hermanos, implica, como ya le he dicho, esa comunión fraternal, porque la obra redentora de Cristo me salvó y por ella yo tengo acceso a ese Dios de luz, pero al mismo tiempo Él me dio un acceso a la familia de ese Dios de luz. Yo no debo vivir solo. Dios no pretende que vivamos un cristianismo solo. Eso existe aquí, en nuestras mentes pecadoras que quieren aislarse por muchísimos motivos, pero no está en la mente de Dios que vivamos solos. Mi hermano, tú vives un cristianismo solitario. Tú vienes y crees que eres creyente y te sientes cómodo porque eres creyente, porque vienes a una iglesia donde se predica fielmente, pero al terminar cada uno de los servicios sales corriendo y no conoces a nadie aquí. Hermano, a veces, como decía el pastor esta mañana, vemos personas en las cuales pueden ser decentes, modestas, y lo vemos callados y vemos que no hacen nada malo. No vemos en ellos un pecado grotesco. No vemos en ellos algo que nos haga dudar. Pero la verdad es que el que anda en luz se tiene que mirar entre nosotros que anda en esa luz. No es para vivir escondidos, no es para vivir cristianismo en nuestras redes sociales tipeando mensajes bíblicos y exhortando a las personas de las otras denominaciones que se vuelvan reformados. Eso no es cristianismo. No lo es, mis amados hermanos. Hermanos, si no vemos en cada persona una vida en comunidad y una vida en la cual se está desarrollando el carácter de nuestro Señor Jesucristo visiblemente, nosotros, hermanos, podemos dudar de que esa persona sea creyente. Nosotros podemos dudar de que posiblemente es un mentiroso que no practica la verdad. Porque si no hay comunión, para Dios es algo extremadamente grave. Hermanos, si ese compañerismo va más allá de solamente vernos los domingos, puede ser que tú te quedes aquí un rato, pero va mucho más allá de hablar algunas cosas. Hermanos, andar en luz
se muestra en cómo amas a tu hermano con la misma intensidad con la que fuiste amado por Dios. Ese es el deseo de Dios. ¿Recuerdan el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesús? Que Juan lo repite muchísimas veces. Que nos amemos unos a otros. ¿De qué forma? No es a mi forma, es a su forma. Oh, amada iglesia, y Cristo murió en la cruz por nosotros. Así estamos nosotros llamados, hermanos. Así estamos llamados nosotros a amar. Ese nuevo mandamiento cambia todas las cosas y nos hace ver más grande la verdad que está aquí. Aborrecer, si significa amar menos, entonces, amados, si yo amo a mi hermano menos de lo que Cristo me amó a mí, no lo estoy amando bíblicamente. Eso cambia las cosas. Porque estoy seguro que hemos hecho ese esfuerzo. Estoy seguro que hemos hecho lo posible por amar y cuidar. No lo dudo en muchísimo de nosotros. Pero cuán lejos es la verdad que estamos, hermanos. Cuán lejos estamos de amar a aquellos como Cristo nos ha amado. Y lo que Dios espera de su pueblo es que no nos amemos menos que eso. Hermanos, Dios está diciendo una verdad profunda que hacemos y que debemos meditar como hijos de Dios. Y Dios está diciendo algo como: si no tienes comunión profunda y espiritual con otro, no la tienes conmigo. No la tienes conmigo. Hermano, por un momento, mira a tu alrededor. Mira lo que tienes a tu lado, hermano. Y piensa en cuánto tú has amado. No solo el que tienes al lado y quizá es tu compañero o tiene cierta amistad, cierto vínculo. No pienses solamente en los líderes de esta iglesia que quizás los amas porque... ¿Y qué tal de los que están aquí en esta sala que tú no conoces? ¿Qué tal de ese hermano con el que te peleaste esta semana? Porque él sigue siendo tu hermano. Y ahora piensa, mi amado hermano, en todos los creyentes que tú conoces. Piensa en la cantidad de necesidad y en la cantidad de hermanos que tú conoces a través del mundo. Piensa en ellos. Hermanos, con todos los presentes y con todos esos creyentes que tú conoces, yo te exhorto en el Señor Jesucristo, ámalos. Ámalos. Ten comunión con ellos. Ten y vive de tal manera que se muestre que tienen la misma mente de Dios y que comparten las cosas en común, los beneficios de la obra salvífica de Cristo. Ama así como Él quiere. Mi hermano, busca una comunión sincera con cada uno de ellos. Cultiva un compañerismo espiritual. Interésate por las luchas de tu hermano. Búscalo, ámalo, cobíjalo. No seas apático a sus necesidades. Y no solamente tienen que ser necesidades materiales, pero si tienes cómo ayudar, ayúdalo. Por supuesto que muchas veces si la gente no me dice, yo no sabré. Pero mi hermano, si tú no te acercas, nunca habrá la oportunidad de que yo te cuente. Esto es un trabajo en conjunto, en comunidad. Seamos intencionales en conocer a aquellos que Dios ha salvado por su gracia. Acerquémonos, hermanos, porque si no lo hacemos así, si vivimos un cristianismo individualista, escondido tras las pantallas, tras los teléfonos, escondido, mis hermanos, en lo que nosotros pensamos y en la superteología que nosotros sabemos, eso es andar en tinieblas. Eso no es cristianismo. Y aquí no estamos enseñando una cosa súper difícil de comprender. Aquí estamos diciendo una verdad, hermano, profunda, que muchas veces no queremos aceptar. Eso es otra cosa.
pero Dios espera que nos amemos. Hermano, no decidas amar menos a aquellos que fueron comprados con la preciosa sangre de tu Señor. No lo decidamos más. No lo hagamos. Por favor, mis hermanos. Y si en algo Dios nos confronta, arrepintámonos. Arrepintámonos. Si en algo tenemos que acercarnos a alguien, pidamos perdón. Refugiémonos en Él. En Él hay gracia suficiente para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Acerquémonos a Dios. Confiemos en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque esa, hermano, es la segunda consecuencia o característica de los que viven en luz. Y eso nos va a llevar, y Él lo va a desarrollar en los otros 3 puntos que tenemos por delante, hermanos. Ahora Él va a tratar el punto de la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Y esa relación, no solo ahora con los hermanos, sino cómo andar en luz, también tiene que ver, hermanos, con una relación correcta con nuestros pecados. Y en cuarto lugar, vemos que el andar en luz no nos debe autoengañar el pecado. O si andamos en luz, no debemos autoengañarnos con el pecado. Hermano, Juan ahora desarrolla la relación que va a haber entre esa luz del creyente y ese pecado. Él menciona que si decimos que no tenemos pecado, hermanos, nos autoengañamos. Y miren, todos nos sentimos defraudados cuando alguien nos engaña. Eso es una gran verdad. Pero hermanos, ¿cómo se debe sentir cuando Dios te permite la conciencia de que tú has estado engañado todo este tiempo, creyendo algo que no era así? Bueno, si alguien dice que no tiene pecado, lo que él está diciendo es, miren, eso es un autoengaño. Se engaña a sí mismo si cree que él es puro y que no tiene ningún pecado. Y es una evidencia de que la verdad de Jesucristo no está en él. Hermanos, si ustedes pueden mirar todos estos textos, estamos viendo la comparación que está haciendo Juan entre cómo luce alguien que es de Dios y cómo luce alguien que no es de Dios. Eso no lo inventaron los pastores del siglo XXI para que todos estemos bien. No. Esa es la santa palabra de Dios que nos enseña que lo que decimos debe concordar con lo que vivimos. Hermano, Juan veía a estos hombres como unos autoengañados. Si ellos mismos, o si cualquiera, porque ese es el punto de Juan, si decimos, eso incluye que no tiene pecado, él dice esto, pues está engañado, totalmente engañado. Sin embargo, hermanos, Dios le dice que nos muestra de que eso no es más que engañarse a sí mismo, el negar el pecado, y que ese creyente que anda en luz debe más bien ser consciente de que tiene pecado. Eso es lo que tenemos que deducir. Él tiene que decir, mira, ¿cómo que yo no tengo pecado? Si día tras día transgredo la ley de Dios. Hermano, yo creo que el punto de Juan es que tú no puedes ignorar que tienes una lucha. Y no puedes ignorar que tienes una lucha porque tú estás a la luz de un Dios de luz. La comunión es con Él y con su pueblo. Así que vas a tener luchas con tu pecado. Vas a fallar y yo voy a fallar. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Decir que no tenemos pecado, hermanos, es ir en contra de lo que la Escritura enseña a grosso modo. Entre ellos Romanos 3:10, Romanos 3:23. Por cuanto todos, no uno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Decir que no tenemos pecado es ir en contra de la palabra de Dios. Hermano, si Dios te acusa de pecado y tú dices que no es así, piensa en esto. ¿Para qué entonces tú necesitas a Cristo?
Si tú nos estás visitando acá en esta iglesia hoy, mira, si tú crees que no tienes pecado, ¿para qué buscar un refugio en el Salvador? Si dice Mateo capítulo 1 que su nombre es Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Ven la incoherencia de decir? Por eso andar en tinieblas no significa una aureola aquí y que nos van a salir dos alas en cualquier momento y regresaremos a nuestras casas volando. No, hermanos, no significa eso. Más bien es todo lo contrario. Es todo lo contrario. De hecho, hermanos, miren, cuando nosotros vemos a alguien que dice que no peca, que no hace nada con el pecado, que mira, que yo no he hecho nada a nadie, yo no he matado a nadie, yo no. ¿Qué es lo que generalmente, naturalmente, concluimos? No es creyente, ¿verdad? Oye, si tú crees que no eres creyente, bueno, hermano, eso es lo que Juan está diciendo. Y a nosotros nos pasa en la cotidianidad. El problema es que a veces creemos que eso nada más le pasa a los incrédulos. Pero Juan se lo está escribiendo a una iglesia, no se lo está escribiendo a los incrédulos. Sin embargo, hermanos, aunque tenemos pecado, también el contexto de esta carta nos da una advertencia. Porque como leíamos en Romanos, una tendencia natural del corazón caído es que si pues yo tengo que reconocer que tengo pecado y Él me va a limpiar, pues me puedo seguir entregando a las pasiones. De hecho, muchas personas viven engañadas porque hicieron una supuesta declaración de fe, una supuesta confesión de fe en algún momento de sus vidas, viven vidas desastrosas y piensan de que entonces son creyentes porque hicieron eso en una campaña o donde sea que la hayan hecho. Ese es el otro error. Pero Juan, hermanos, también nos advierte acerca de ese peligro cuando vuelve a tomar el tema del pecado en esta carta. Miren en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Y vemos desde el versículo 3, hermanos, en adelante, cómo Juan desarrolla este tema una vez más. Y él dice: todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de su ley, de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, y aquí está el punto de Juan, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, es imposible que entonces no podamos ir al otro extremo, según Juan. Juan afirma que un hijo de Dios se purifica a sí mismo, que no practica el pecado, porque los que hacen esto, dice el texto, son hijos del diablo, porque es el diablo el que practica el pecado desde el principio. Así que si tu modo de vivir es el pecado y entregarnos a nuestros placeres, bueno, déjame decirte que tienes el padre más terrible de la faz de la tierra. Y eso es para cualquiera de los que estamos aquí, que podamos estar autoengañados. Hermanos, si eres hijo de Dios, la simiente incorruptible de Dios permanece en ti, y por esa simiente has nacido de nuevo y no puedes practicar el pecado.
sino que antes bien practicas la justicia. Eso es lo que Juan nos está diciendo. De hecho, hermanos, en el versículo del 10 al 12 de ese mismo capítulo 3, él pone un ejemplo como algo negativo a Caín. Y dice que era del maligno. ¿Por qué? Porque mató a su hermano. Aborreció a su hermano. Entonces, hermanos, andar en luz no es engañarnos pensando que no podemos o que no pecaremos. Pero tampoco es entregarnos al pecado y vivir vidas pecaminosas desenfrenadas. No, porque si fuese eso, entonces no seríamos hijos de Dios, sino hijos de Satanás. Seríamos unos autoengañados. Entonces, ¿cuál es la relación que un hijo de Dios que anda en luz tiene con el pecado? Lo confiesa, mis hermanos, y se aparta de él. Y eso nos lleva al quinto punto. Si andas en luz, confiesas o confesamos nuestros pecados. Versículo 9, hermanos. Todo aquel, hermano, que va a andar en luz se va a purificar. Se va a purificar. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se purifica a alguien que sabe que está en pecado y que necesita la gracia de Dios? Corre desesperadamente a los brazos de su Dios para que Él le perdone con toda su bondad y con toda su grandeza. Eso hace un hijo de Dios. Hermanos, así es como nosotros obtenemos la limpieza que ya leímos en el versículo 7. La característica de alguien que anda en luz es que tiene comunión, sí, pero también es que tiene limpieza. ¿Y cómo tiene esa limpieza? Porque se acerca a la fuente para ser limpiado. No se esconde de Dios, se acerca, confiesa el pecado y el resultado dice que es, hermanos, el perdón y la limpieza, una vez más, de nuestros pecados. Y una vez más, el significado de una palabra, y perdone mi insistencia, es vital para comprender el pasaje. Y aquí la palabra confesar, hermanos, es maravillosa. Porque lo que significa confesar aquí no es solamente decir, miren, sí Dios, yo pequé. Está bien, perdóname por favor. Está bien, pastor, sí, está bien, necesito practicar el discipulado. Perdóname. Con un corazón frío. Confesar, hermanos, significa llegar a un acuerdo. Confesar significa afirmar la misma conclusión. En este punto es estar totalmente de acuerdo con alguien. Hermanos, confesar nuestros pecados es estar totalmente de acuerdo con la acusación que nos hace Dios de que somos pecadores. Confesar pasa por el hecho no solamente de decirle sí fallé, sino decirle yo fallé a tu ley. Yo te falté a ti. Señor, yo transgredí tu ley, Señor. Yo golpeé tu rostro con mi rebeldía. Yo estoy de acuerdo en que soy un pecador, Señor. Pasa por esa humillación, mis amados hermanos. Es estar de acuerdo con Él. Para recibir perdón debes primero reconocer que Dios te llama pecador. Que esa sentencia de Dios es santa y es verdadera, mis hermanos, y que no podemos hacer otra cosa que correr humillados ante su presencia y decirle, perdóname, oh buen Padre. Por ejemplo, hermano, estos hermanos estaban siendo confrontados de que no amaban a sus hermanos como debían. Y la respuesta de Dios en ellos para ser limpiados y mostrar que verdaderamente andabas en luz no era discutir y excusarse porque ellos sí los amaban, como a veces nos pasa a nosotros.
No, la respuesta que Dios quería no eran las excusas de yo no fui, o fue por culpa de fulano, o es que a mí no me enseñaron, o es que fue tal cosa. La respuesta que Dios está diciendo: tú tienes que estar de acuerdo conmigo en que no amas a tu hermano como yo te he mandado que lo ames. Y así, con todos los pecados en que el Espíritu Santo, por la gracia divina de Dios, nos muestra. Así es lo que Dios quiere en nosotros. De hecho, mis hermanos, eso tiene todo el sentido del mundo con respecto al último punto. Porque en el último punto vemos que si andamos en luz no vamos a llamar mentiroso. Y eso es lo que vemos en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, el punto aquí no es que somos mentirosos nosotros. No, como el versículo 8. Lo que dice el versículo 10 es que le hacemos a Dios mentiroso. Si yo digo que no tengo pecado, si Dios me acusa y yo digo que no, yo estoy diciendo: tú eres mentiroso, tú no tienes la razón. Yo, pecador, no, Señor, jamás. Lo que estamos demostrando entonces es, como dice el final del versículo, la palabra de Dios no tiene lugar en nosotros. Hermanos, si Dios dice que somos viles, somos viles. Pero nuestra arrogancia a veces es tal, cuando somos confrontados por Dios, por su palabra, por un hermano a través de la palabra de Dios, que negamos y negamos y negamos. Pero lo que estamos diciendo detrás no es otra cosa que Dios es mentiroso. Porque la acusación no viene de mí, no viene de cualquiera. Viene del Dios que es 3 veces santo y te conoce desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. ¿Están viendo la importancia de estar de acuerdo con Dios en que no lo hemos hecho bien en ocasiones? Y lo que tenemos que hacer es correr ante nuestro Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Si andamos en luz, hermanos, no vamos a pretender escondernos más. Vamos a reconocer, y el resultado de eso va a ser el perdón ofrecido por Dios. Es la limpieza. Hermano, Dios no quiere que tú vivas una vida pensando que tú no vas a fallar. Por favor, saquemos eso de nuestra mente. Dios es consciente y quiere que tú seas consciente de que fallas, de que pecas. Pero quiere que corras en arrepentimiento y fe, no una sola vez cuando creíste. Esa limpieza es continua. Día tras día necesitamos volver al manantial. Día tras día necesitamos, hermanos, recordar que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Hermanos, y termino pensando en algo, hermanos. Miren, en el versículo 9 se nos da una base de ese perdón. ¿Y cuál es la base para recibir ese perdón, según ese versículo? Que Dios es fiel y justo. Hermanos, la base del perdón de Dios no es tu rendimiento en ninguna de las áreas de la iglesia. La base del perdón de Dios no es cómo criamos a nuestros hijos, bien o mal. La base del perdón de Dios no es nuestras buenas obras. No es que le hayamos ayudado a un hermano. La base del perdón no está en nosotros. La garantía del perdón está en Él. Él es el que es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la pregunta lógica es: ¿dónde se mostró con esplendidez esa fidelidad y esa justicia? Sino más en la preciosa obra de nuestro Señor Jesús. Es en el Evangelio, mis hermanos. Es la sangre derramada por Jesucristo la único que garantiza ese perdón y esa limpieza para nosotros correr con pasión ante Dios. No confío en mí, no confiamos en nuestras debilidades.
Confiamos en su sacrificio perfecto. Hermanos, es en Cristo que se ve la fidelidad de Dios para purificar a su pueblo. Es en Jesús que se puede mirar eso. Pero también, hermanos, es en la persona y la obra de Jesucristo que se vio la justicia de Dios al castigar el pecado que tú y yo hemos cometido, cometemos y cometeremos. Y no solo los tuyos y los míos, sino los de todo el pueblo de Dios por toda esta era hasta que Él venga por segunda vez. Esa es la grandeza y la fidelidad de nuestro Dios. Es en Jesús. Es por ese mensaje que semana tras semana, con toda pasión, tratamos, hermanos, de comunicarles para que sus vidas estén arraigadas y afianzadas allí, en la fidelidad de Dios, en la firmeza de Dios, no en estas vidas blandas, pecaminosas. Ninguno de nosotros puede sostener eso. Pero Dios sí es fiel. Dios sí es maravilloso. Hermanos, incluso es lo que dice Juan allí mismo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos, esto yo les escribí, esto que les estoy escribiendo, lo hice para que no pecaran. Pero si pecan, recuerden algo, tienen un abogado en los cielos, a Jesucristo el justo. Mi amado hermano, si Dios hoy te ha confrontado, si hoy Dios te ha mostrado que quizás no has amado lo suficiente a tus hermanos, si Dios te ha mostrado que no has tenido una relación correcta con tu pecado, por favor, no te quedes en esa condición. Tienes un abogado que día tras día, hermano, intercede por nosotros. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Mi hermano, pero si no estás de acuerdo en que eres un pecador, entonces nunca podrás recibir ese perdón. Si no asumimos seriamente la relación de nuestro pecado, nosotros nunca podremos acercarnos a ese Dios. Si rehusamos estar de acuerdo con Dios, si huimos a lo que Dios nos dice en esta vida y nos muestra cómo estamos viviendo un cristianismo falso, mis amados hermanos, si seguimos huyendo de Dios, no podremos andar en luz. Y con mucha probabilidad lo que estamos mostrando es que no somos parte de esta familia. Por eso te lo suplico, hermano. Quita todo aquello que el orgullo quiera poner entre Dios y tú. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Reposa en lo que Jesús hizo y no en lo que tú hiciste. Por eso, mi hermano, te recuerdo mi argumento una vez más. Si andas en luz, mi hermano, tienes comunión fraternal y confiesas tu pecado. Por eso te lo implico, hermanos, te lo suplico, hermano. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Y mi amigo que estás aquí, no conoces al Señor, o no sabes si eres creyente o no eres creyente, yo creo que has escuchado suficiente hasta aquí. Al ver el menosprecio, por ejemplo, que se hace del pueblo de Dios, o al ver la apatía con la cual nosotros admitimos nuestros pecados, o al ver vidas practicadas diariamente de pecado, cualquiera que sea el pecado, como una evidencia de que no somos hijos de Satanás, y al ver todo esto que está aquí, yo te pregunto, ¿tú te sientes identificado, mi amigo, con algo de lo que has escuchado hasta esta mañana? No importa, mi amigo, en un sentido lo que pienses, y te lo digo con respeto. No importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que eres un pecador. Pero algo sí te voy a decir. Mientras más tú estés rehusando acercarte a Dios, mientras más tú postergues ese momento en el que vengas arrepentido de tus pecados y te humilles ante la presencia de Dios, no estás haciendo más que hacerte más y más culpable de lo que Dios te acusa.
No es que quizá en algún momento Dios te pedirá cuenta. Es, mi amado hermano, mi amado amigo, perdón, que si no te pones a cuentas con Dios, esa culpa seguirá incrementando. Tú no tienes ninguna comunión con Dios. Sin embargo, hay un abogado fiel y justo que tomó el lugar del castigo, de tu castigo y tu maldad, si hoy te arrepientes y vienes a Jesucristo y poniendo tu fe en Él. Puedes hacerlo. Si confías en Él, si vienes a Jesucristo arrepentido, desde hoy mismo y hasta que Él venga, todos tus pecados serán borrados, amigo. Todos, no habrá una sola cosa que Él no haya de borrar y de limpiar. Podrás tener una comunión perfecta y sincera con Dios por la sangre de Cristo y podrás ser parte de una familia que te ame y que te cuide. Ven a Cristo, amigo. Vamos a orar. Padre y soberano Dios, que creaste los cielos y la tierra, cuán bello es Jesús. Cuán precioso es el Cordero de Gloria. Cuán hermoso es recordar que tenemos un Salvador, que ante las acusaciones verdaderas, santas y gloriosas de Dios, tenemos un abogado que puso su vida por nosotros. Que hay una fuente inagotable de la que podemos beber, de que solo en Jesús tenemos la salvación de nuestros pecados, porque Él es nuestra salvación. Oh Señor, trae gracia a nuestros corazones. Padre, que tu palabra nos aliente con amor, con ternura, más bien a preocuparnos más los unos por los otros y a vivir con mayor transparencia de la que a veces queremos vivir. Ayúdanos, Padre, porque somos hombres y mujeres débiles y lo que anhelamos en lo profundo del corazón es escondernos de ti, es enredarnos más en el pecado. Por eso necesitamos tu perdón, Señor. Ayúdanos y alienta a mis hermanos, anímales, fortaléceles, Señor, te lo imploro, para que le ayudes a no desmayar en su lucha y a vivir como es digno del Señor. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Y te pido que salves a los que hoy no te conocen y están entre nosotros. Te lo pido por amor a tu Hijo, que tu sangre también los rocíe en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.